Bueno, vamos a hablar con Raúl Torres, quien es el diputado migrante del Congreso de la Ciudad de México, con quien hemos hablado anteriormente en este programa, y vamos a platicar con él sobre la propuesta que hizo de programas de apoyo para los capitalinos que se encuentran en la zona de conflicto en Ucrania, y pues Morena rechazó en el Congreso capitalino este proyecto. Raúl, ¿cómo estás? Gracias, Pascal. Buenos días. Bueno, pues para comenzar, digamos, ¿por qué un proyecto para capitalinos que se encuentran en la zona de conflicto en Ucrania? ¿Tienes datos de cuántos son? Sí, fíjate que en total de mexicanos no son más allá de los 228 identificados de forma voluntaria, y capitalinos que hoy incluso han regresado a la Ciudad de México son 28. Y en total son 64 que están identificados en mexicanos que están de la Ciudad de México, tanto en Ucrania como aquellos que ya regresaron. Bueno, ¿y por qué causó tanta polémica esto? La verdad es que me cuesta trabajo entenderlo. Pues realmente no entiendo por qué Morena no le gusta pues poder entender que los mexicanos en el exterior no nos fuimos por gusto, nos fuimos por necesidad. Incluso ayer a mí se me llamó falso mexicano desde el grupo de Morena por pedir apoyos para los mexicanos de origen de la Ciudad de México que regresaran aquí a la capital. Muchos de ellos regresaron prácticamente sin nada, regresaron escapando de la guerra. He estado en contacto con estos grupos de mexicanos, contacto con muchos de ellos que pues salieron con una sola maleta. A ver, el oficialismo, lo digo con toda la objetividad, pues celebra mucho y creo que muchos mexicanos también, pues las contribuciones que hacen los migrantes a través de las remesas. Hay familias que de eso viven, pero llamarle falsos mexicanos a los mexicanos que no viven en el país me pareció pues un enorme exceso, ¿no? Totalmente, incluso podría decir que es un tema discriminatorio. Yo en el Congreso siempre he sido muy propositivo de la agenda de nuestros mexicanos en el exterior, que no somos ciudadanos de segunda clase. Como tú lo acabas de decir, son las remesas lo que hoy mantiene este país. Y cuando yo pido que los programas sociales se abran del gobierno de la Ciudad de México para aquellos capitalinos y capitalinas que regresan a la ciudad, es con un impacto presupuestal minúsculo, porque estamos hablando de no más de 28 personas. Ujú. ¿Qué impacto puede tener esto? Nada, es disposición política que no tiene Morena. Bueno, y me lleva al tema más profundo. No entiendo por qué, porque supongo que en su momento, pues Morena y otros partidos apoyaron la existencia de una representación, más allá de que la tengas tú en este momento. Pero si se aprobó la representación de los capitalinos en el Congreso, pues se supone que es porque sus problemas nos importan, ¿no? Pues en teoría debería de ser así, aunque cuando se forma la Diputación Migrante es justamente Sheinbaum que la manda a vetar, y Ujú. es junto con el PT quienes tratan de derogar esta figura del código en la ley de la Ciudad de México. Y es hasta que la Corte dice que tiene que existir la Diputación Ujú. Migrante, cuando pues no les gusta a ellos, pero pues esto va, porque los mexicanos en el exterior, hoy existe una Diputación Migrante en la Ciudad de México, y también te tengo que decir que en otros estados ya se está buscando la misma figura, porque esto ya llegó para quedarse, esto no podemos tapar el sol con un dedo. Oye, Raúl, escuché la expresión, no sé de qué diputada fue esto de falso mexicano, pero pues alguien que de hecho lo empecé a ver hoy en las redes sociales, por eso me interesó el tema, porque muchos mexicanos que viven en el exterior y que están en redes sociales y con los que tengo interacción empezaron a decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo quienes vivimos en el exterior por diversas razones, y muchos de ellos, como tú decías hace rato, no porque quieran, sino porque tienen la necesidad, pues escuchar que un legislador en México, una legisladora, les dice falsos mexicanos, pues no, la verdad es que no lo tomaron muy bien, ¿eh? Por supuesto, a mí me empezaron a dar muestras de apoyo de mexicanos que están alrededor del mundo con los que tenemos contacto, pero sobre todo a mí me saca mucho de onda porque en todo lo que habíamos propuesto en el Congreso para nuestros capitalinos en el exterior se había aprobado, había sido uno de los diputados del PAN, siendo de oposición, que todos los puntos siempre habían logrado un consenso. Desgraciadamente este tema, cuando tocas a Claudia Sheinbaum, pues no les parece y ni siquiera pueden razonar el punto que estamos solucionando. Entonces, pues de ahí vienen las agresiones, de Ujú. ahí incluso nosotros fuimos muy institucionales y reconocimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al cuerpo diplomático por el gran trabajo que hicieron allá, pero ahora nos toca aquí porque ahora ya regresaron a México. Sí, y digo, te lo digo por mi pequeña experiencia personal viviendo varios años en el extranjero. Uno
pues trata de reforzar sus vínculos con el país, ¿no? Porque se siente uno lejos, porque pues a veces donde uno vive no, digamos, no tiene pues muchas de las cosas que tiene uno cuando vive en México y la verdad es que sí hacen falta y pues creo que esta expresión sí es muy desafortunada. Demasiado, realmente es un insulto para todos los mexicanos hoy que estamos fuera del país, porque nadie emigra por gusto, Pascal. Todos lo hacemos por necesidad, desde la clase más alta a la más baja. A nadie le vas a decir que se va feliz dejando a su familia, a su país, su idioma, su clima. Y hoy nosotros queremos aportar por México. Por eso es que esta Diputación Migrante que representa históricamente a nuestros capitalinos y capitalinas fuera del país, vamos a seguir levantando la voz, le guste o no a Claudio Sheinbaum. Y algo que les duele es que la Ciudad de México en tema internacional no ha tenido nada, desgraciadamente, cuando esta ciudad tiene un potencial como lo es Londres para Europa. Sí, porque a veces incluso se piensa erróneamente que los migrantes mexicanos pues son de Michoacán, de Zacatecas, de Jalisco, de Guanajuato. Ciertamente hay muchos compatriotas que son originarios de esos estados, pero hay muchísimos capitalinos que viven en el extranjero. Por supuesto, hay muchísimos capitalinos alrededor del mundo. La diáspora capitalina es una de las diásporas más preparadas que va y viene de México a los Estados Unidos o a otras partes del mundo como lo es hoy Europa. La diáspora capitalina en Europa está principalmente basada en mujeres, por lo tanto tenemos que impulsar que se nos vea distinto a los capitalinos que hoy estamos fuera del país, porque estamos aportando incluso por arriba del promedio en remesas. El promedio en remesas es de $378 mensuales y los capitalinos aportan alrededor de los $500. Bueno, Raúl, un último dato. ¿Cuántos calculas tú? Porque recuerdo que cuando te entrevisté por primera vez me diste el dato. ¿Cuántos capitalinos viven en el extranjero? Están contados alrededor de 1 millón de capitalinos afuera del país. 1 millón. Pues Raúl, te agradezco mucho. Lástima que pues esto no se aprobó porque pues esos capitalinos la estaban pasando difícil, pero bueno, creo que era importante subrayar este tema. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Pascal, y solamente agrego que si no lo da el gobierno de la Ciudad de México, lo daremos directamente desde las alcaldías de oposición para que sepan que nuestros mexicanos sí nos cuentan a nosotros, desde las distintas alcaldías. Gracias, Raúl. Gracias, Pascal. El diputado Raúl Torres, diputado migrante en el Congreso de la Ciudad de México.